A veces, cuando estoy en mis momentos más esquizofrénicos, me pregunto, ¿qué estarían viendo mis hijos en las redes sociales? Pero recuerdo que me dan miedo las mujeres y se me va. Esta serie empieza con dos detectives, Vasco y la detective Fran, esperando patrullas para un arresto. Ya una vez listos, van al objetivo. Entran a la casa, asustan a la familia para arrestar a Jamie Miller, un niño de 13 años, por ser sospechoso de un asesinato. Jamie, todo un puberto, está asustado, incluso se orina, exclamando que no hizo nada. Entonces su padre lo tranquiliza, diciéndole que haga caso a los detectives y proceden en su traslado, diciéndole todos sus derechos de defensa durante el trayecto. Ya en la estación le vuelven a mencionar sus derechos, añadiéndole que como es un menor de edad, necesita obligatoriamente un adulto responsable a su lado, para luego ponerle en una celda. El detective Vasco va con los padres a informarles que traerá un abogado para Jamie y que Jamie eligió a su papá como su adulto responsable durante las pruebas y la interrogación. Después de informarles, el detective habla con su esposa unos momentos sobre Adam, su hijo, que no quiso ir a la escuela porque se sentía mal. Pero el detective dice que a la escuela no solo vas, sino que vives ahí. Mientras tanto, le preguntan a Jamie cómo se siente estar detenido, por qué necesita un abogado. Y Jamie responde inteligentemente y lógico a las preguntas de la enfermera. Después, el abogado Paul Barlow es asignado a los padres para hablar sobre el caso de su hijo. Después de platicar con ellos, van con los detectives sobre la investigación y la intervención. Avisan que es hora para las pruebas de sangre y la toma de fotos. A su padre, ya ahí, el abogado se presenta ante Jamie, mientras le hacen las pruebas de saliva, dactilares y corporal. Después de la revisión del culo de Jamie, el abogado los lleva a una sala para prepararles para la interrogación, diciéndole que si tiene alguna pregunta que no quiere responder, que le resulta demasiado incómoda, él solo se limita en decir sin comentarios. Después, los tips del abogado van a la sala de interrogación. Los detectives empiezan a grabar y vuelven a repetirle sus derechos y describiendo la hora, dónde y por qué está aquí Jamie. El detective Vasco empieza con la pregunta: ¿qué hiciste anoche, Jamie? Y Jamie dice: Sin comentarios. viendo que este niño no quiere colaborar, el detective empieza a hablar sobre sus informes escolares y lo elogia que es un buen estudiante. Jamie no sabe qué responder y no confía en él, obviamente, porque acaba de romperle la puerta en la mañana. El detective relajado le quiere empezar a hablar sobre las relaciones románticas y sexuales, mostrándole fotos, unas fotos que él publicó en Instagram de modelos, describiendo que tiene comentarios que de él mismo con insinuaciones agresivas y le pregunta: ¿qué opinas de las mujeres, Jamie? Él contesta que sí le gustan, pero no estaría con ellas porque ellas son muy mayores para él. Luego le muestra unas fotos juntas con sus amigos para preguntarles quiénes son. Jamie duda, pero responde: Tommy y Ryan, que son sus mejores amigos, que tiene muchas fotos con ellos porque siempre lo etiquetan y que solo les gusta explorar la ciudad. El detective, astuto, le pregunta: ¿saliste anoche con ellos? ¿Y la hora que llegaste a casa? Jamie responde: Sin comentarios. ¡pum! El detective le muestra unas fotos de unos tenis Nike azules, pero Jamie no sabe si las usó anoche. Luego, la detective Frank le muestra unas fotos de una chica llamada Katie Lenner. Él responde que solo comparte algunas clases con ella, como español avanzado. Frank, la detective, deduce que eran amigos porque Katie a menudo comentaba de vez en cuando sus publicaciones de Instagram. Ella le pregunta cómo era su amistad con Katie y Jamie responde sin comentarios. Ella insiste si él se sentía atraído por ella o tuvo algo romántico con ella, y él vuelve a referirse de que ni siquiera eran amigos. Entonces el detective le dice que Katie fue encontrada en un estacionamiento después de las 10:30 de la noche y que no pudieron detener la hemorragia, y le vuelven a preguntar
¿En dónde estabas en esos momentos, Jamie? Jamie dice, no sé, no sé. ¿Lo mataste? No sé. Los detectives describen que Katie fue apuñalada en muchas partes de su cuerpo. Luego le muestran una secuencia que él seguía a Katie debido a las cámaras de las calles. Y vuelven a preguntar por qué lo estaba siguiendo Jamie. Él dice que no hizo nada malo. Ya todo harto, el detective Bascom le muestra un video de vigilancia del estacionamiento, donde se muestra que Katie y él tuvieron un enfrentamiento. Ta 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 ta. Todos quedan en shock de lo que acaban de ver. Jamie llora, su padre también. El detective le pregunta ¿por qué? Y finaliza la interrogación, quedando solo el padre y el hijo en la sala. Ahora nos vamos al capítulo 2. Ambos detectives van a la escuela de Jamie. Antes de entrar, el detective manda un mensaje a su hijo para que sepa que quizá va a entrar a su salón. Por otro lado, conocemos a Ryan y a Tommy y hablan sobre Jamie, cómo policías fueron a sus casas para preguntarles del cuchillo. También conocemos a Adam, el hijo del detective, que es un bulliado por sus compañeros. Después, la directora lleva a los detectives junto a la mejor amiga de Katie llamada Jake para conversar sobre cómo era Katie, sobre el arma del crimen, por qué Jamie lo mató. Ella responde que era la mejor persona que había conocido en su vida y que ella no se acercaba a Jamie. La detective Frank confronta que tiene fotos de las publicaciones donde Katie comentaba las de Jamie. Jake, alterada, se va porque no entiende por qué deben entrevistarle a ella en vez al asesino. Luego, la directora lleva a los detectives a la clase de Ryan y Tommy, amigos de Jamie. Entran y preguntan de que si alguien tiene información, por favor, se acerque a la directora para que ella la pueda informar a los detectives. Después, la directora los lleva a un salón donde está Adam, el hijo del detective. Y justo cuando iban a presentarse, suena la campana. Ya en el patio, Jake golpea a Ryan y lo hace sangrar, mientras un puberto desgraciado, malparido, se burla de él enfrente de los profesores. Este enfrentamiento hizo que ambos detectives decidan ir con Ryan a la enfermería. Ya ahí le preguntan si sabe qué le motivó a hacer lo que hizo Jamie. Comentan del asesinato y cómo estaba antes de hacerlo. Ryan, todo un tipo de chill, le dice que no sabe, solo se limita a decir que estaba normal y que nunca hablaban sobre cosas románticas, añadiéndole que no sabe nada de lo que Jamie iba a hacer. Por último, le preguntan si podría describir a Katie y a Jamie como amigos. Él vuelve a responder que no sabe, ya que no la conocía y quiere retirarse. Cuando le preguntan del arma, incómodo, se va y los ignora. Ahora nos vamos con Adam, que quiere hablar con su padre en privado sobre el caso y que quizá pueda ayudarle en él. El detective suplica que si sabe algo del cuchillo, lo diga ya. Su hijo le responde que no está captando lo que está pasando, mostrando lo que Katie escribió en la publicación. Le explica que parece amable, pero que se fije en la dinamita y en la píldora roja explosiva, describiendo que la píldora roja es un llamado a la acción de la andrósfera, donde entra la regla del 80 y 20. El padre no comprende, y nosotros también. No entiendo. Entonces Adam explica que el 80% de las mujeres les atrae el 80% de los hombres. A las mujeres hay que engañarlas, y que no puedes atraerlas de una forma normal, reafirmando que Katie le dijo que a Jamie es un incel, alguien que morirá virgen. Es lo más sencillo que puedo decírtelo. Adam se retira porque su padre no entiende, dejándole en claro que todo tiene un significado y tiene más pruebas de eso, de su teoría. Después, el detective va con sus compañeros y la directora, deduciendo que Kate acosaba a Jamie como un incel. Proceden en despedirse de la directora y después de un breve descanso, deciden ir por última vez, ir con Ryan. Ya cuando se lo iban a llevar a Ryan, este men se escapa por la ventana. Ryan y el detective tienen una breve persecución en la escuela, hasta que lo atrapa y le pregunta ¿qué es para ti la palabra incel? Ryan fastidiado dice ¿por qué a mí? Pregúntale a Tommy.
Ese es mi amigo el que daría la vida por mí, claro. Después de los gritos por parte del detective, y Ryan confiesa que el cuchillo era de él, pero que no sabe dónde está, así que es detenido y lo llevan. Ya que es hora de salida, el detective lleva a Adam por unas papas fritas para pasar tiempo con su hijo, ya que no son muy unidos, por lo que se ve. Durante su traslado, vemos en el lugar donde Katie fue apuñalada muchas flores, y que una de las flores también es llevada por el padre de Jamie. Ahora nos vamos al capítulo 3. Ya han pasado 7 meses y conocemos a la psicóloga Brianna Ariston, que llega a la correccional, donde está hospedado Jamie, llevándole un café caliente de chocolate, como le gusta, dejándonos entender que ya se conocen desde mucho tiempo. Ya en confianza, ella le empieza a preguntar sobre sus abuelos. Al principio él contesta que son masculinos, que son hombres, porque quieren las cosas a su manera, confrontándola que por qué empezaron a hablar de su padre y de masculinidad, si antes hablaban de las cosas buenas y malas, replicando que su padre no tiene nada que ver con esto. Deja a mi padre en paz. La psicóloga se disculpa y le pide permiso para ir con las preguntas de esta sesión. Él accede. La psicóloga le pregunta de la pelea que tuvo, así que Jamie se limita a responder que no es importante y además no la empezó. Ella hace otra pregunta: ¿qué se siente ser un hombre? Jamie no sabe qué responder. Ella lo confronta que la pelea que tuvo con ese chico no tiene importancia, pero que la pregunta es algo muy grande para responder. ¿A tu papá le gusta su trabajo, Jamie? Él contesta que arregla baños y que es un full chambeador y que a veces se enoja. Ella le pregunta: ¿te ha pegado alguna vez? No, dice Jamie. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Jamie responde que en su tiempo libre hace deporte, añadiéndole que los deportes no son para él y siempre iba de las clases de educación física. Él cuenta una anécdota que su padre solía llevar al fútbol y que cuando cometía un error, él miraba a otro lado, creyendo que quizá él, su padre, no quería verlo con vergüenza. ¿Cómo te sentías?, dice la psicóloga. Jamie contesta que no debe preguntar eso, sino que debe decir: eso no pasó, como todos los psicólogos dicen. La psicóloga habla que era igual a él, no le gustaban los deportes. Él dice que quizá eras buena en otras cosas, porque pareces inteligente. Después Jamie le pide ayuda a la psicóloga para poder salir de ahí. Ella lo lamenta, así que parado y furioso, le dice que es horrible estar aquí, que los niños le gritan a la televisión, botando el café de la mesa y replicando que ella no va a controlar su vida. La psicóloga se queda perpleja por la alteración de Jamie y sale para calmar las aguas. Ya de regreso, lo deja en claro que ella no es policía. Ella no quiere interrogación, ella solo quiere comprender su comprensión. Jamie también se disculpa de lo anterior y lo deja hacer sus preguntas. La psicóloga vuelve a preguntar sobre los hombres masculinos y cómo esos hombres se sienten respecto a las mujeres, añadiéndole cómo su papá trata a su mamá. Él no quiere volver a hablar de su padre, él es bueno con mamá y que se enoja con él mismo y que solo tiene amigos hombres y no es malo, dice Jamie. Vuelve a replicarle que todo esto no tiene nada que ver con él. ¿Qué piensas sobre las mujeres?, dice la doctora. Y Jamie responde que le gusta, que le gustaría tener una. ¿Y qué harías con ella?, dice la psicóloga. Pues la llevaría al cine para ver una película de Minecraft, una de terror, una romántica. Bien, bien, muchachos. Y después tocar sus pechos. Si ella quiere, claro. Siempre con consentimiento, muchachos. Jamie cuenta que una vez le mostraron los pechos. Jamie cuenta que un par de chicas una vez le mostraron sus pechos y la otra la tocó el miembro, diciéndole que no sabe si le gustó, solo para entristecerse y negar esa anécdota. Que en realidad vio a dos chicas sin sostén en internet de su clase. La psicóloga pregunta si una de esas fotos era de Katie. El asombrado dice: ¿cómo lo sabes? Ella responde que tampoco sabía y que ahora quiere saber, ya que lo acaba de descubrir. Jamie, nervioso, dice que sí, obvio, pero es raro ver fotos desnudas en internet. Sí, la primera vez que vi una foto
también me pareció muy raro. ¿Te sentías atraído por Katie?, le pregunta la psicóloga. Él responde que no era su tipo y que era una tabla. Todos lo comentaban. Era como Sakura, una tabla que no tenía pecho nada, añadiéndole que ella le envió a un chico que le gustaba y que ese tipo lo compartió en Snapchat. La psicóloga le hace otra pregunta. ¿Crees que las mujeres se sentían atraídas por ti, Jamie? ¿Crees que eres atractivo para ellas, Jamie? Él, todo triste, con baja autoestima. No, claro que no, porque soy feo. ¿Y qué te hace sentir eso?, dice la psicóloga. Jamie, molesto, dice que no debería decir eso, que debe decir lo contrario, que debe decir como todos los psicólogos, negar, negar, negar. Usted no es normal, por no contradecirle, dice Jamie, añadiéndole que usted no tiene idea de ser feo. No se trata de mí, dice la psicóloga. Él le reprocha, ¿crees que eres hermosa y crees que soy feo? Le vuelve a tirar en cara que los otros psicólogos hacían preguntas fáciles, diciéndole al final que comprende lo que hizo. Jamie tira la silla por lo que acaba de decir. Solo tratas de confundirme, dice. La psicóloga inmediatamente llama al guardia, toca la puerta para calmar la situación. Después de eso, Jamie, parado y enfrente de la profesora, le dice, ¿qué fue eso? Ella contesta, siéntate ahora. Él le manda la mierda por un momento, pero vuelve a sentarse, todo muy altanero. Ya en calma, la psicóloga empieza a hablar del acoso que sufría él y sus amigos, y que anteriormente a Tommy le decían pocas libras, porque su mamá compra todo en 1 libra, y que Ryan lo llaman tonto porque es un tonto. Eran excluidos, les empujaban, los escupían. Después comenta que Katie comentaba algunas de sus publicaciones en Instagram mostrando las capturas en la mesa. Jamie, todo rebelde, le hace notar a la psicóloga que está muy roja, que debe ser muy vergonzoso asustarse de un niño de 13 años. Ella va con la pregunta, ¿qué significa los frijoles rojos que Katie comentaba? Él contesta que ella se refería a que él pertenecía a los grupos de la verdad, donde están los hombres que no son deseados por las mujeres, recalcando que él no pertenece ahí, que solo sabe esos términos porque todo el mundo habla de eso. Él procede a explicarle los demás términos como el 80-20 y la píldora explosiva, creyendo que ella comentaba hacia él porque no era atractivo, debido a que en ese momento donde se filtraron sus fotos, él la invitó a salir creyendo que estaría vulnerable, pero fue su sorpresa que ella solo se limitó en decirle con carcajadas, ay no estoy tan desesperada, dejándolos entender que los comentarios empezaron desde ese momento. A pesar de haber sido Katie una maldita bully, él resalta que nunca la tocó. Pudo haberlo hecho, ya que tenía un cuchillo y ella estaba asustada, pero no la hizo, por lo que comienza que es mejor que todos. ¿No lo crees?, le dice a la psicóloga. Ella solo dice que esta será su última sesión. Jamie se altera, reprochándole que ella le dirá todo al juez. Jamie le hace una última pregunta, alterado. ¿Yo te agrado? ¿Yo te agrado? Ella se toma un minuto y dice, soy solo una profesional. Él se vuelve a alterar, repite una y otra vez, ¿qué piensas de mí?, gritándole hasta en los exteriores. Ahora nos trasladamos en la vida de la familia. Ya han pasado 13 meses desde la detención de Jamie, pero aún así, alguien escribe pedófilo en la camioneta del padre y unos adolescentes se ríen en su cara. Para estar en familia, porque es el cumpleaños del padre, todos tratan pasarlo bien. Van a la ferretería y mientras están en el carro planean ir al cine después del desayuno. Ya en la ferretería, el padre tiene un momento incómodo con uno de los vendedores. El vendedor le dice que lo reconoce del caso de Jamie y que está a su favor. Después de la compra, el padre se da cuenta de los adolescentes de la mañana. Va por uno de ellos, lo confronta y le dice, aléjate de mi familia. Con rabia, abre la pintura para tapar la palabra. Durante su regreso, el padre tiene una llamada de la correccional en altavoz. Es Jamie, felicitándole por su cumpleaños, y sí vio el dibujo que le envió. Él le resalta que es un buen dibujante y que irán de paseo este día, finalizando que Jamie va a cambiar su declaración, va a declararse culpable. Todos se unen a la conversación y platican de su día a día. Ya en la casa, la madre y la hija están en lágrimas. El padre trata de no perder el día, así que se alista para ir al cine, pero se desanima al saber que ellas no pueden. Así ambos padres hablan del video donde se ve a Jamie matando a Katie. La madre resalta que se haya declarado culpable es lo mejor. El padre responde que no quiere creerlo. Luego hablan sobre que ya no se puede controlar a los jóvenes de hoy en día. Ya no se puede ver
lo que ellos ven en las redes sociales. El padre resalta que una vez vio a un tipo hablando cómo tratar a las mujeres y cómo los hombres deben ser más hombres. Ambos reflexionan que no deben culparse. El padre habla que intentó ser mejor que su padre. Él nos confirma la anécdota de Jamie, que obligó a Jamie a ir al fútbol. Entonces, cuando él cometía algún error, él volteaba a ver para no ver su cara de vergüenza. Recuerda y elogia a su hijo, que era un buen dibujante, antes que le compraran su setup. El padre se pregunta qué hizo mal, contando del día de la detención y que Jamie no paraba de decir: papá, yo no fui, en lágrimas, diciendo que no hubiera visto ese video. Después la hija entra al cuarto, bien vestida para salir, pero todos concuerdan que mejor tendrán un cine familiar, y ambas mujeres van a la cocina para preparar las palomitas. Después, y finalizando esto, el padre entra al cuarto de su hijo, quien ya no lo verá crecer, y en lágrimas se acuesta en su cama y se despide del peluche favorito de Jamie.